Tengan todos buenos días, Dios les guarde y les bendiga. No vine a predicar sino a enseñar, amén. Porque el tema que vamos a dar es bien importante y tenemos que detenernos bastante. Porque la predicación solamente inspira y va rápido, no va al detalle. Pero la enseñanza sí va descriptivamente, va al detalle, amén. Tenemos que masticar más. La predicación no, a veces se dan las cosas rápidas y la persona va tragando entero. Como es rápido, la predicación es corriendo a velocidad, pero la enseñanza es caminando lentamente. A veces uno se para, sigue y así. Tenemos que tener paciencia también para enseñar. Y el tema que voy a dar es de vital importancia. Se llama 9 obstáculos y 9 estorbos que nos estancan e impiden, número 1, nuestro crecimiento, número 2, el éxito y número 3, el progreso. Repito nuevamente, 9 obstáculos o estorbos que nos estancan e impiden nuestro progreso, el crecimiento y el éxito. Amén. Voy a decírselo antes de abordarlo. A primera vista, número 1, la falta de perdón es el primer obstáculo y estorbo. Número 2, el miedo. Número 3, el complejo de inferioridad. Número 4, no perdonarse a sí mismo. Número 5, la falta de orden, la falta de disciplina. Es lo mismo, va en el mismo punto, en el punto número 5. Falta de orden, falta de disciplina y falta de administración. Ese es el punto número 5. El punto número 6 es el estorbo número 6 o el impedimento número 6 es la inconstancia, ser inconstante. Número 7, la falta de sujeción. Número 8, la falta de servicio, no servir. Y número 9, la desobediencia. Amén. Pero antes de abordarlo, vamos a orar. Padre de la gloria, antes de abordar este tema, primero tenemos que entender y comprender que todo lo que usted necesita para triunfar, quiero decirle que ya Dios lo ha depositado dentro de usted. Usted no tiene que buscarlo, ya está dentro de nosotros. Lo único que tenemos es que activarlo y desarrollarlo. ¿Cómo lo activamos? ¿Cómo lo desarrollamos? Necesitamos en la iglesia, amén, congregarnos. Dice la palabra de Dios y nos recomienda que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, y entre tanto que el día final se acerca, amén. Entre tanto que estamos plagados de apostasía, de tanta confusión, es cuando más tenemos que congregarnos, más conocer la palabra. Necesitamos de un apóstol, necesitamos de un profeta, necesitamos de un evangelista que nos recuerde que hay que rescatar las almas, necesitamos de un maestro que nos enseñe a escudriñar bien la palabra, necesitamos de un pastor que nos guíe, amén. Así que usted no se puede quedar en casa y tenga hambre y sed de la palabra, sea adicto a la presencia de Dios, sea adicto, hermano, a congregarse, amén. Hay buenas adicciones y esta es una buena adicción, amén, el congregarse. Como sabemos, todo ser humano viene a este mundo a cumplir un propósito, tiene un plan divino en esta tierra que desarrollar. Y quiero decirle que Dios nos diseñó de acuerdo al propósito que Él determinó y estableció para nosotros. Amén. ¿Qué es un propósito? Un propósito es el fin por el cual se hacen las cosas. ¿Por qué se hace una silla? Una silla no se hace para encaramarse, para montarse por un bombillo. No. No está para eso, ni para que usted se siente y ponga el pie arriba y todo, ¿no? Es para sentarse nada más. Amén. Eso es por lo que está hecho. Una mesa, ¿para qué? Para poner objetos allá arriba, para comer. Pero muchas veces la usan para montarse en esa mesa. No. Así hay personas que están haciendo otra cosa que Dios no le ha mandado. O sea que Dios ha puesto un diseño y ellos están haciendo otra cosa, extraviado y perdido. Y nunca han explorado el potencial o la función para qué nacieron y para qué están en esta tierra.
Y de acuerdo a la función que Dios ha determinado para ti en esta tierra, Dios ha puesto un diseño, unciones especiales en ti, amén. Ha puesto carisma, talentos y ha puesto inteligencia, sabiduría. Tú eres el que estás más dotado y capacitado para hacer lo que Dios te mandó a hacer, amén. No otro, quizás cada quien se mueva en diferentes áreas, amén. Pero quiero decirle que hay un propósito especial, el cual tú tienes que descubrirlo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque nadie le puede echar la culpa a Dios. Señor, yo vine fallo, Señor, a mí me equipaste menos, no, sino que nunca fuiste al cementerio, te moriste, fuiste a la sepultura y a la tumba y nunca descubriste para qué Dios te mandó. ¿Qué te mandó a hacer Dios en esta tierra y qué depositó en ti? Nunca lo exploraste, nunca lo descubriste. ¿Por qué? Por estar en el entretenimiento, en la carne, por estar en la diversión, en muchas cosas que te distrajiste totalmente y ni siquiera llegaste a entender, a comprender el plan maravilloso que Dios tenía para ti, la función bien grande. Amén. Aunque hay gente que lo descubre así suscita una situación, Dios mismo la provoca y la persona enseguida despierta inmediatamente, se le prende la luz y dice, ya sé para qué el Señor me creó para el propósito. Como por ejemplo Moisés despertó al propósito cuando, mire, Moisés ni siquiera sabía que él era hijo de israelitas. Y vemos que cuando vio que estaban golpeando a un israelita, el espíritu él inmediatamente vino y le reclamó al otro israelita, o al egipcio también. Primero fue al egipcio, vino y lo mató. Claro que esa no era la forma de proceder, pero mire, ya estaba lo que era la función, la misión y que Dios había puesto en Moisés, que era más bien rescatar a los israelitas, o sea, de la esclavitud de Egipto. Y vemos que un egipcio estaba golpeando a un esclavo israelita. Entonces eso él no le gustó y ahí despertó el propósito inmediatamente. Nehemías, ¿cómo despertó el propósito de Nehemías? Cuando el pueblo de él fue quemado, Jerusalén llevado cautivo y todo, las puertas derribadas, los muros tirados por tierra. Y cuando él estaba alegre, contento, porque los coperos, hermanos, nadie podía estar triste en la presencia de Dios, así que usted no puede estar triste en la presencia de Dios. Entonces, así también era ante la presencia de un rey, o sea, lo que es en lo físico, es en lo espiritual. Y entonces vemos que este hombre siempre andaba gozoso, alegre, Nehemías, y cuando va donde era el copero del rey, cuando llega donde el rey inmediatamente le vio el semblante triste y le dijo, ¿por qué estás triste? Y él dijo, porque me ha llegado una noticia triste de que mi pueblo ha sido asolado, los muros están derribados. Ahí despertó el propósito de Nehemías. El propósito de Nehemías es que lo habían llamado a ser un restaurador. Amén. Era un restaurador. Y el propósito de Moisés, un libertador. O sea, se le despertó el propósito de libertador. ¿Cuándo se le despierta el propósito a David de que era un guerrero? Cuando vio que Goliat estaba retando al pueblo de Israel. Inmediatamente se le despertó el espíritu guerrero y entró en el propósito. ¿Cuándo se le despertó el propósito a Daniel? Daniel estaba equipado por medio de sueños, profecías. Dios le hablaba a través del lenguaje, a José también. Dios pone un equipamiento. Mire, y el don especial que Dios ha puesto en ti es lo que te lleva inmediatamente, hermano, a cumplir la función y el propósito y te saca, amén. Una unción especial que tenía José era descifrar sueños y por medio de descifrando sueños fue que lo sacaron de la cárcel a cumplir el propósito, amén. Así que tú tienes que desarrollar ese don, ese potencial que Dios ha puesto en ti. Tú no eres cualquier cosa. Mire, los malandros están engañados, ellos creen, y los extorsionadores creen que están para infundir terror, miedo, pánico. No, hermano. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, no para andar malandreando ni en prostitución, sino para buenas obras fue que Dios te creó. Amén. Y para que tengas vida y vida en abundancia, porque dice que el hombre sanguinario, sus días serán cortos. Aquí en la tierra no hagas mucho mal para que no termines de destruirte antes de tiempo. Dios te creó para larga vida, no para corta
cuánta vida. Para eso vino Cristo, para dar vida y vida y vida en abundancia. Amén. Así que el diablo engaña a la gente, la desvía del propósito. Pastor, ¿y qué pasó con Julano que tenía una profecía que le habían dado y terminó en el cementerio? Ese fue un éxito que Dios a todos nos crea para ser victoriosos, exitosos, sin un éxito que se desvió totalmente, un éxito desviado. Pero Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Como dice la palabra de Dios, esta palabra me marcó a mí. Inmediatamente, sin que nadie me la explicara, se me revelaron muchas cosas y me ayudó, me abrió una cortina, una distancia enorme, un panorama enorme cuando me fue revelada. Eclesiastés 3:11 dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Recuerden, todo tiene su tiempo, en su tiempo. Y a ello dice, y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que el hombre siquiera empiece a entender, no comprenda, no entienda la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Amén. Dios ha puesto eternidad en tu espíritu, que lo que tú hagas tiene que ser perpetuo, tiene que ser duradero. Anteriormente yo me dedicaba a predicar por predicar. Iba a dar una predicación y ponía 5 versículos, hasta una predicación la podía hacer en 1 minuto. 5 versículos, y cuando predicaba con grandes revelaciones. Uno cree que todo el tiempo va a tener la misma memoria, gracias a Dios que conservo una buena memoria que Dios me ha dado todavía. Pero llegará el tiempo ya en que las neuronas se van desgastando, muchas cosas. Entonces yo tengo que aprovechar el cenit donde estoy, o sea, la proyección, porque si no, eso queda ahí totalmente, que no lo aproveché. Y ese versículo me enseñó que lo que Dios ha puesto en mí tiene que ser eterno. Por ejemplo, esta predicación aquí está siendo grabada. Puedo morir y aquí esto le puede hablar a muchos, lo puede despertar del letargo, del estupor, de la flojera, del estancamiento, que creen. No vengo a regañar a nadie aquí, sino vengo a despertarlo. Quizás te sientas que el espíritu tuyo está fastidiado por la palabra, pero es para que despiertes, amén. Dios no te creó para estar sentado en una silla, Dios te creó mucho más de eso, y ahorita mismo que te revele el plan de Dios que ha hecho para ti desde Génesis hasta el Apocalipsis, verás, hermano, que es interesante la gran obra que Dios ha hecho en ti. Dios te creó para que triunfes. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 2, 14 al 15. Gracias sean dadas a Dios por medio de Cristo Jesús, quien siempre nos lleva de triunfo en triunfo, manifestando en todo lugar el olor grato de su conocimiento, que es olor de vida. ¿Qué nos da a entender este versículo? Que Dios, hermano, te ha hecho para triunfar. Dice quien siempre, la palabra siempre nos lleva de triunfo en triunfo. Y dice la palabra de Dios en Romanos 8:37, que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Tú eres más que vencedor en cualquier situación. Todo lo que pasa es que no le creemos a Dios, y esto tiene que ser por fe, porque el justo por su fe vivirá, pero si retrocede no agradará a mi alma. Y tú no tienes límite, no tenemos límite los que creemos verdaderamente en Jesús. Dice que todo, ¿qué es todo? Todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. O sea que no hay límites, solamente los límites están en la mente, que es la incredulidad, que es la piedra de la incredulidad, la piedra de la duda, que no te deja, hermano, creer y apoderarte de lo que Dios te ha dado. Amén. Entonces, en ti hay eternidad, en tu espíritu. La palabra corazón ahí aplica el espíritu. Dice, he entendido que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y dice, y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Amén. Que lo que tú hagas es eterno. Amén. No pases el momento por vivir. No vidas la vida por vivir. Moriste, ¿qué dejaste? Ni siquiera te reproduciste en otro. No sembraste la semilla, el potencial que Dios ha puesto en ti. Si te sientes que han pasado los años, te sientes atrasado, quiero decirte algo y te quiero poner un ejemplo. Tú eres una semilla y todavía la eternidad está en ti mientras estés en esta tierra. Hay oportunidad para el que aún está vivo. ¿Qué te quiero decir con esto? Mire, había una semilla en un museo egipcio de maíz. La tenían ahí, eso databa de miles de años. Hermano, y la tenían ahí, la sembraron y nació. Entonces, quiero decirte que todavía el potencial está en ti mientras esté vivo. Caleb, vemos a los 85 años, conquistó la tierra, hermano, de los gigantes.
Él dijo, todavía me siento joven como cuando tenía 40 y habían pasado 45 años. ¿Por qué? Porque él guardó el depósito de la fe. Quiero decirte que aquí, mientras tu hombre exterior se va desgastando, tu hombre interior de dentro se va rejuveneciendo, porque si mora el Espíritu Santo en ti, no te vas a poner viejo, vas a estar alegre, gozoso. A veces un anciano de 90 años tiene más energía para alabar a Dios, más gozo, más unción que un muchacho de 20 años que dicen aplaudan al Señor y se siente como con 2 bloques de 15, hermano. Así, y siéntese, ya no se sienta, sino se esparrama por la flojera. En cambio, vemos a veces a los ancianos gozosos, alabando al Señor, hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en ellos, tienen vida verdadera, porque Dios es espíritu y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, pero hay gente que aunque tenga 15 años, están amarrados, están paralíticos en una silla de rueda mental. No hace falta estar, hermano, sentado, que le pase un accidente en una silla de rueda, inmóvil. Hay gente, hermano, que tiene sus pies completos y no sabe qué hacer, está paralizado, va a hacer algo, por donde empiezo, hermano, y ahí se queda pegado en la silla de ruedas, amén. Cristo ha venido a libertarte, amén, y a liberar la mente, el espíritu, el alma, el cuerpo, la mente, voluntad y emociones. Quiero decirle que el diseño que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, que es un gran potencial, contiene todo lo que necesitamos para realizar el propósito. Tú tienes el equipamiento completo. Claro que el mío es diferente al tuyo. Yo soy predicador o también maestro de la palabra y por eso me ha dado este chip de retener los versículos. Es parte del equipamiento, amén. Dicho potencial tiene que ser activado y desarrollado, aunque tú tengas ese potencial, pero quiero decirte que si no lo desarrollas ni lo activas, ahí se quedó. Todo aquello que tú no usas se desgasta, se deteriora, se minimiza y se muere. Amén. Todo lo que tú no usas va a morir. Amén. Una persona puede tener 20 años y perdonen los de 20 años, que siempre ponga el ejemplo. Amén. Pero si se siente, hermano, y no hace nada, ni camina. He visto los jóvenes que a veces se molestan con alguien, con el chofer. Parada y lo dejan, el chofer se rueda un poco y lo deja media cuadra después y empiezan a pelear por eso. O sea, tan joven, de verdad, tanta energía que uno tiene a los 20 años. Yo recuerdo que yo ni agarraba ni carritos, ni bus, hermano. Recorría distancias largas, enormes. Yo era incansable, hermano, a esa edad. Entonces, todo es lo que se acostumbren. El que se acostumbra a no movilizarse podrá tener una edad joven, pero todavía se siente viejo como de 80 años. Amén. Entonces, todo lo que no uses se te va a deteriorar y ten cuidado con la memoria artificial que ahora hay en los celulares, todo eso, ya no se saca cuenta ni nada. El hombre se le va deteriorando la mente porque no la ejercita. Quiero decirte, hermano, que como un cuerpo cuando no hace ejercicio. Cuando hace ejercicio los músculos están en buen estado, hay buena resistencia, hay de todo. Pero una mente se vuelve torpe, una mente se vuelve lenta, hermano, cuando no piensa casi. Por ejemplo, si va a sacar una cuenta, ya no saben dividir, hacer divisiones de 3 cifras, ni de 5, no saben ni restar, ni multiplicar, todo lo solucionan. Y con el celular, con la computadora, la calculadora, es el tiempo en que ha salido a escena la mujer que más trabaja. ¿Cuál es? Dora, lavadora, cocedora, moledora, licuadora, todo lo hace Dora, hermano, la tecnología. Entonces la mente del hombre se va reduciendo y todo lo que no uses entra en un deterioro, en un estancamiento. Amén. Las luchas constantes son las que nos fortalecen, estamos guerreros en actividad. Amén. Hay un ejemplo de 2 clases de cangrejo. Uno que se mantiene en la orilla, o sea, en la desembocadura, donde desemboca el río desemboca en el mar. Y usted sabe que se forma una corriente así. Y a veces los cangrejos de aquí tratan de pasarse para allá. Y viene esa corriente fuerte y ellos están, hermano, todo el tiempo luchando contra la corriente, contra la corriente. ¿Qué pasa? Que las tenazas se le ponen fuertes, que a quien ellos agarren, hermano, con esas tenazas, lo cortan inmediatamente. Tienen una fuerza tenaz en esas tenazas. Amén. Y vemos que hay otros que son flojos, no deciden luchar y se van a la profundidad del mar, que tiene como más de 300 metros la profundidad del mar.
y allá no entran ni siquiera los rayos de luz ni nada. Usted sabe que el sol produce una vitamina D, y el que no, los países fríos donde no llega casi eso, se produce una enfermedad que se llama raquitismo. Y entonces ellos se ponen raquíticos, los ojos se los opacan, todo se ponen lentos y mueren a temprana edad. Entonces hay unos que deciden no luchar y se van hacia abajo, los que son el conformista, que les gusta el conformismo totalmente, no les gusta luchar, todo lo quieren a precio bien barato, fácil, regalado. Pero hay otros que sí, que pagan el precio por el ministerio y están, hermanos, luchando con todo. Eso fortalece su carácter y sí son dignos de darle una buena función, un buen ministerio, porque están acostumbrados a ser gladiadores, se enfrentan contra cualquier adversidad y le han creído a Cristo, que dice que en todas estas cosas somos más que vencedores, en tribulación, en angustia, en todas estas cosas, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y el pueblo que conoce a su Dios, ese verdaderamente se va a esforzar y va a actuar creyéndole la palabra a Cristo. Amén. Dicho potencial tiene que ser activado y desarrollado. El potencial es el poder y la capacidad inherente. Inherente quiere decir que está dentro de nosotros. Amén. Inherente que Dios ha colocado dentro de nosotros. Si no, tú lo tienes, no te menosprecies, sino que no lo has explorado. Amén. Todavía hay muchas cosas que yo tengo que explorar en mí, que Dios ha puesto. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente las cosas que hemos pedido y entendido, según el poder de Dios que actúa en nosotros. Amén. Que es Cristo Jesús. Mira, dice, y aquel que es poderoso, óyelo bien, Efesios 3:20, para hacer mucho más abundantemente. O sea, tú te vas a sorprender, ni siquiera tú te conoces qué tienes tú y qué ha puesto Dios en ti. Dice, para hacer mucho más abundantemente las cosas que le hemos pedido y entendido. O sea, que el hombre ni siquiera, hermano, tiene la capacidad de entender el potencial enorme que Dios ha puesto en nosotros. Mire, hay personas que se dedican a memorizan una placa, otra. Yo, por ejemplo, ahí hay una señora que está en una tienda y cuando yo llego le doy, dame la tarjeta, le doy la tarjeta, ella saca la cuenta y enseguida pone toda clave, el número de la cédula, clave y la cuenta, todo. Y así el que viene también, vienen varios, claro, ya son clientes. Yo le digo, señora Hilda, cuando a mí se me olvida el número de mi cédula, voy a llegar aquí a preguntarse. Porque ha desarrollado, mire, se ha dedicado a eso, a desarrollar una memoria tremenda y saca la cuenta así, tiene calculadora, tiene todo, pero todo lo saca mental. Ella sí lo ha creído en la memoria artificial. Amén. Entonces, hay que ejercitar la memoria natural que Dios está dando. Amén. Claro, ya esto ya es para cuando sí lo pueden usar, pero cuando ya haya multitudes de gente. Pero cuando haya poca gente, dedícate a ejercitar tu memoria, porque lo que tú no usas se te acaba, se te desgasta. Y muere también, termina muriéndose. Dios ha colocado dentro de nosotros un enorme potencial que nos capacita. Óyelo bien, tú estás capacitado para llevar a cabo y cumplir el propósito que Dios ha asignado para ti. Nada, óyelo bien, nada te falta. Ya tú lo tienes todo, sino que no lo has activado, no lo has explorado, no lo has desarrollado, sino ahí está virgen completamente. Hay gente que se muere y se lleva su potencial virgen sin usarlo para nada. Terminan haciendo otras cosas que ni siquiera, y por eso es que no tienen éxito, porque se están metiendo en otra cosa que ellos no están equipados para eso. Y ¿sabe qué es tremendo? Cuando tú no fluyes en algo. Amén. Tú tienes que tratar de buscar es lo que Dios colocó en ti y vas a fluir rápido. Inmediatamente, sin esfuerzo. Por lo tanto, no tenemos excusa. Amén. Porque nada nos falta, estamos completos, todo. Entonces no tenemos excusa para no responder y cumplir el propósito que Dios nos ha asignado. Nadie tendrá excusa. Amén. Que no pude cumplir mi propósito porque me faltaba esto. Recuerda que ya tú lo tenías en el equipamiento, solo que no lo usaste. Como por ejemplo, alguien que anda en un carro último modelo y pasa trabajo, algunos vienen y se quedan, hermanos, en un barrial, en un fangal y no pueden pasar. Y vamos a ver que ahí ese auto tiene 4x4 para activarlo y él ni sabe dónde está. Es más, lo ignora que eso tiene. Y por ahí pasa trabajo, hermano, y dura varios días ahí hasta que lo saca una grúa de ahí.
no sabiendo que él mismo tenía la solución y podía salir rápido. Así también es lo que Dios ha colocado en ti. Amén. A veces recurres a otro cuando está en ti también. Ese potencial que Dios ha depositado incluye muchas cosas que van de acuerdo a la misión y al propósito encomendado. Ese potencial, óyelo bien, incluye unciones especiales. Cada quien tiene una unción especial. Yo no me puedo poner a imitar al pastor David, a imitar a Julano, no. El ministerio no es de fotocopia, amén. Dios da una unción original a cada uno y cada quien se mueve diferente, amén. Por eso el que no entiende critica, ay, pero no se mueve como Julano, no hace esto, no bota fuego, no bota candela como el otro. No, hermano, no has entendido la obra de Dios, que cada quien tiene un diseño especial. ¿Cómo tú le vas a exigir a un Volkswagen que haga algo lo que hace el Explorer o que haga otra marca de camioneta? Cada quien viene con su diseño especial y una misión especial a cumplir en esta tierra, amén. Ese potencial incluye unciones especiales, dones. El problema es cuando yo trato de imitar al otro. Me estanco yo, estanco la historia y el reino de Dios ahí. Por ese lado, tiene ya que buscar a otro, porque me he paralizado imitando a otro. Esto es original, todos somos originales, hermano, originales. Ni siquiera las huellas digitales las repite Dios. A lo que tú naciste, Dios rompió ese molde. Amén, eres único. No hay plagio, no hay nada, hermano. No existen dobles aquí. Amén. Ese potencial incluye unciones especiales, dones, talentos, sabiduría, inteligencia, revelación, gracia, una gracia especial que cada quien ministre con su gracia, prudencia, cualidades, atributos, carismas y otras cosas más por el estilo. Vamos a estudiar otras cosas que dice la palabra acerca de nosotros. Vamos a buscar en Génesis 1, del 26 al 28. Abran sus Biblias. Génesis 1, 26 al 28. Pueden decir amén cuando lo tengan. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo y bajo la santa unción del Santo Espíritu de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué nos dio Dios cuando nacimos? ¿Qué recibimos en ese paquete? Empezando, imagen y semejanza. ¿Qué es imagen? Representación. Y semejanza, que nos parecemos a Dios. Hermano, ya con eso ya, si nosotros paramos esta prédica aquí, ya con esto ya tenemos bastante. Nada más con ser imagen de Dios. O sea, sino que el hombre no ha entendido la obra que Dios ha hecho con él. Amén. Ni siquiera esto se nos ha revelado, que somos imagen, representación. Imagen es representación. Nosotros, tú y yo, representamos a Dios aquí en la tierra, pero en el Espíritu. Amén. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda, ¿qué dice? Enseñorear. ¿Qué es enseñorear? Ejercer gobierno, un gobierno que, o sea, que nos dieron unción de gobierno. Amén. ¿Y un gobierno qué hace? Un gobierno domina, amén. Un gobierno señorea, un gobierno tiene autoridad, porque si no, no es gobierno, amén. Viene dotado de autoridad el gobierno para dominar y para enseñorearse, amén. Enseñorear, para sojuzgar también, nos dieron hasta autoridad para sojuzgar. En el sentido, o sea, sojuzgar es dominar, amén. Que tú tienes un dominio sobre todas las cosas. Vemos que Jesús, cuando reprendió al mar que se agitó, a la tormenta, y le dijo, calla, enmudece, ¿qué ejerció ahí? Autoridad, la que Dios nos dio en Génesis 1, 26. Amén. Así tú puedes ejercer autoridad sobre la naturaleza. Dice que aquel que le diga al sicomoro, quítate de aquí, desarráigate y plántate en el mar, lo que diga le ha hecho. Amén. Dice, de cierto os obedecería. Hasta la naturaleza tiene oído para obedecerte. Dice, de cierto os obedecería. ¿Quién? El sicomoro, el árbol. Amén. Hasta la naturaleza tiene que obedecer. Y creó Dios al hombre, si acaso no lo entendimos, otra vez nos repiten aquí. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Una mujer qué es? Un hombre. Amén, aquí lo dice. Y creó Dios al hombre, le dio género masculino y género femenino. Pero una mujer es un hombre, amén.
Si dijera creó Dios al varón, ya es otra cosa, pero dice creó Dios al hombre y de ahí sacó, leía es más que la mujer procede del hombre, también la sacaron. Que una mujer no es un hombre, pero salió de un hombre también, no tiene discusión. Y dice, creó Dios al hombre, varón y hembra, los creó, le dio género masculino y género femenino. Y los bendijo. Bueno, el tercer punto, el primer punto, ¿cuál es? De beneficio, de atributo, de privilegio que Dios nos puso en esta tierra. Número 1, ya lo dije, imagen. Número 2, gobierno. Ahora número 3, y aquí me voy a detener. Lo acabo de decir ahorita mismo. Los bendijo, lo selló con bendición. Usted está sellado para heredar bendición. Eso lo dice la palabra de Dios en primera de Pedro, que Él nos creó para ser herederos de bendición. Dice que no respondamos a nadie con maldición, amén, sino con bendición. Que no respondamos mal con mal, sino bendigamos. Porque nos creó Dios para heredar bendición, ser herederos de bendición. Así que no tengas miedo si alguno te maldice. Amén. Vamos a terminar aquí la idea y nos vamos ahorita a explicarlo todo. En el 28 dice, y los bendijo Dios. Y le dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Qué le dio? Este es el cuarto punto. Un potencial enorme ¿de qué? De multiplicación. Tú no eres estéril. No debe de haber nadie estéril en el pueblo de Dios. Amén. Y la mujer que es estéril, que el diablo la haya puesto estéril, tiene que reclamar eso. Amén. Y tiene que hacer vivir esa promesa. Y Dios le dará un hijo, como se acuerda, Pastor David, aquella mujer que se presentó en la campaña, muchos años, el diablo poniéndola estéril, pero se reprendió ahí al enemigo. Fue atado el enemigo. La palabra atar viene del griego luo, que significa prohibir y declarar ilegal un asunto. Y desatar es declarar legal un asunto. Entonces reclamamos la legalidad de Dios, o sea que la creó para que fuese fructífera. Y ahí tuvo sus hijos y quizás va a tener más. Amén. Varios casos, cantidades de casos hemos conocido, sino que el diablo vino a hurtar, matar y destruir y a tratar de deformar la creación de Dios. Y los bendijo Dios y le dijo fructificar y multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla. Otra vez le dijo sojuzgarla, ejercer dominio. Y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven en la tierra. Nadie ha nacido con desventaja. Amén. A todos nos creó con ese potencial para ejercer gobierno, para ejercer dominio, señorío. Tú no estás en maldición, sino en bendición. Porque Dios puso el sello cuando creó el hombre. Los bendijo. Amén. Solo que a veces tú abres la puerta a la maldición. Como dice la palabra de Dios en Proverbios 26:2, como el gorrión en su volar y la golondrina en su vagar, así la maldición nunca llegará sin causa. Tiene que haber una puerta abierta, que es el pecado, para que la maldición entre en una persona, incluso hasta cristianos que se descuidan también. Amén. Pero después que tú te pongas a cuentas con Dios, tú tienes que reclamar que esa maldición no sigue. Eso sí, tienes que ponerte primero a cuentas con Dios. Y cuando te pongas a cuentas con Dios, reclama lo que dice la palabra de Dios en Colosenses, en Gálatas 3:13, que Cristo se hizo maldición por nosotros, muriendo en madero, y nos redimió de toda maldición, nos libró de toda maldición. O sea que ya nosotros no tenemos por qué tener la maldición. Claro, si estamos bien, amén. Aparte de eso, Colosenses 2:14-15 dice que Cristo anuló toda acta y todo de los decretos que estaban en contra nuestra, que no nos dejaba avanzar, actas y decretos de maldición, de enfermedad, que estaban en medio nuestro. Cristo las arrancó y las clavó en la cruz del Calvario. Dice que despojando, quitando a los potestades, principados, potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. También dice la palabra de Dios en Hebreos 8:6 que estamos viviendo bajo un nuevo pacto. Aquel pacto era el de la ley mosaica, que era la ley que era de muerte, ley de muerte, para muerte. Pero esta ley es para vida, para gracia. Estamos en la gracia, amén. En el pacto de la bendición, dice Hebreos 8:6, cuanto mejor ministerio es el del Señor Jesucristo comparado con el de Moisés, el de la ley. Cuanto mejores promesas, las mejores promesas están en el nuevo pacto, que te pertenece la bendición. Y dice cuanto mejor ministerio, cuanto mejor pacto también, el pacto. Este es un mejor pacto, mejor que el antiguo. Este es un pacto de vida, un pacto de gracia. Amén. Entonces,
Miren, si alguien te maldice, no tienes por qué ponerte temeroso. Si te pones con miedo, sí te entra la maldición. Porque Jesucristo dijo, conforme hayas creído, te sea hecho. Conforme sea tu fe, te sea hecho. Y si te pones a temblar con miedo, ahorita vamos a hablar del miedo que abre una puerta para que el enemigo entre y te posea y ponga lazo, te atrape. Amén. Ahí sí entra la maldición. Entonces, miren, hay un pasaje en la Biblia que desde que yo lo leí me quedé asombrado y desde ahí dije, no me desato de ninguna maldición que me eche. ¿Por qué? Porque ya tengo un nivel más alto de revelación. Amén. ¿En qué sentido? ¿Quién fue el que me selló con bendición? Y lo que Dios bendice, ¿quién lo podrá maldecir? Ni la boca de un brujo, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu marido, nadie te puede, o sea, nadie. Pobrecito el que te maldiga. Cuando tienes entendimiento y claridad, lo que tú te llenas de miedo, sí es verdad, te va a hacer la maldición. Pero tú no sabes que cuando alguien te maldice, el primer maldecido, ¿quién es? Él. Porque la maldición salió de la boca del que maldijeron o el que iba a maldecir, o el que maldijo. Es como cuando alguien dice, voy a embarrar fulano de tal y lo voy a ensuciar y agarra fango, lodo, y viene y enseguida lo embarró, lo ensució. ¿Quién se ensució primero? ¿Y de dónde sale la maldición? De la boca del que maldice. Por lo tanto, queda maldito el que maldiga. Amén. Eso no lo sabe, pero es así, hermano. Entonces, además está escrito, maldito será el que te maldiga, bendito será el que te bendiga. Si ya el dicho de Dios lo decretó, ¿quién podrá, hermano, abrogar esa bendición que Dios ha lanzado para nosotros? Estamos sellados del dicho de Jehová, de la boca del Todopoderoso. La boca de un brujo no se puede comparar con la boca de Dios. La boca de tu mamá que te maldijo no se puede, porque hay madres que maldicen a los hijos y cada rato tú eres un gusano, eres un parásito, un inservible, no sirves para nada, vas a ser un drogadicto, vas a ser una prostituta. Padres que maldicen a sus hijos. ¿Qué es maldecir? No es decirle maldito, sino es maldecir, malas palabras. Amén. Andan profetizando sobre los hijos y después, yo sabía que ibas a hacer eso, pero tú lo profetizaste hace tiempo, amén. Porque la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ame comerá de su fruto. Y así como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros, porque por cada palabra ociosa que digan los hombres, delante de Dios tendrán que dar cuenta, porque por tus palabras serás condenado, por tus palabras serás justificado. Y si quieres ver días buenos, refrena, ponle un freno grande a tu boca, no hables cosas malas, amén. La vida que tú tengas ahora es por lo que has confesado tiempo atrás. Y por el temor que le has tenido a los demás que te han maldecido. Pero no, tengo una fe grande. Yo lo que digo cuando me maldicen, yo digo, Dios tenga misericordia. Dios te guarde, te ampare y tenga misericordia de ti. Aunque yo le haya dicho así, pero de todos modos le va a caer la maldición a él fuerte. Porque lo que el hombre es una ley que se cumple, lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y Dios no dará por inocente al culpable. La única manera es que se arrepienta sinceramente. Que la persona se arrepienta y sí, ya se le minimiza la cuestión. Y sin embargo, a veces cae sobre la persona. Porque David se arrepintió, pero tuvo que pagar las consecuencias. Dios perdona el pecado, pero las consecuencias hay que pagar. Amén. Entonces, usted no se asuste. Mire, ¿por qué me he detenido aquí? Porque muchos se asustan con una maldición que le lancen. No, hermano, tengo un nivel alto. ¿Le crees más a la boca del que te maldijo o a la boca del que te bendijo cuando te creó, que fue Dios? No, hermano, yo tengo que creerle más a Dios. ¿A quién le has creído tú? Amén. Dice, no temas a lo que ellos temen, ni tengas miedo a lo que ellos tengan miedo. Sea Jehová vuestro temor, a él solo temeréis. Amén. Ten temor de Dios, pero no del hombre, ni siquiera. Amén. Dios, del dicho de la boca salió bendición para ti. Mire, cuando Balac, un rey malo y perverso, contrató a Balaam a un profeta para maldecir a Israel, le dijo que le iba a dar bastante dinero, oro, talento, un poco de cosas le ofreció. Y como Balac no lo podía maldecir, le dijo, bueno, ahora vamos a otro monte, quizás desde aquí si lo maldiga. ¿Y sabe qué le dijo Balac? El profeta, el que dijo el pastor David, que fue un brujo, sí, él terminó como brujo, el adivino. Ahí habla que murió hijo de Beor, el adivino, el que declaró la parábola. Bueno, vemos o sea que él, aún así, cegado y todo, reconoció, aunque estaba ciego, era profeta de lucro por el dinero. Balaam. Hay gente que profetiza por dinero. Vemos, o sea, que él aún así tuvo temor. ¿Sabe qué le dijo? Y le fue sincero a Balaam. Le dijo, mira, yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido.
no podré hacer cosas ni chicas ni grandes. Aunque me des todo tu tesoro, toda tu casa, no puedo hacer cosas ni chicas ni grandes. Del dicho de Jehová ha salido bendición para su pueblo de Israel. ¿Y quién podrá maldecir lo que Dios ha bendecido? Y si Dios te bendiga a ti, ¿quién te podrá maldecir? Ten ese nivel fe, hermano, de fe bien alto, y más bien declara sobre misericordia sobre aquellos que te maldigan. Incluso hasta si tu mamá te dice una mala palabra, tu hermano, de quien sea, pide misericordia por ellos. Pero no te asustes ni nada. Más bien siente compasión por aquellos que te están maldiciendo, que no saben, hermano, lo que se están aplicando ellos mismos. Vemos que Dios nos dio imagen y semejanza, nos dio gobierno, nos selló con bendición. Y nos dio un enorme potencial para fructificar y ser reproductivo, ser multiplicador. La esterilidad no le pertenece al pueblo de Dios. Amén. El diablo castra, mata y apaga el potencial, ya sea para el potencial para que no progreses, para que no fructifiques y para que no tengas éxito. Sabemos cómo trabaja el mundo espiritual, las tinieblas, los demonios. Ese mundo de tinieblas vino para hurtar, robarte todo el potencial que Dios te ha dado, matarte, destruirte. Vino para matar, hurtar y destruir. Destruye todo lo bueno que hay en ti. Bueno, ahora sí vamos a entrar a los 9 estorbos que estancan e impiden el éxito y el progreso. Número 1, la falta de perdón. La falta de perdón nos desconecta de la presencia de Dios inmediatamente cuando tú no perdonas. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15. Esto no tiene excepción. Si no perdonas las ofensas de los hombres, vuestro Padre Celestial tampoco, que está en los cielos, tampoco te perdonará tus pecados. Pero si tú perdonas los pecados de los demás, vuestro Padre, Él te perdonará todos los pecados. Amén. Que hayas cometido. Vemos, o sea, que cuando una persona no perdona, que le niega el perdón a los hombres, ¿qué sucede? El cielo también te negará el perdón y estará cerrado para ti. Amén. No solamente, hermano, que pierdes la comunión con Dios y la presencia de Dios, sino también que las añadiduras no vendrán a ti. Los cielos estarán cerrados. Quedarás desconectado tanto del cielo como totalmente de Dios. Vemos que lo que dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan, carta o epístola de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 7, dice que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Pero si andamos en luz, tenemos armonía los unos con los otros, y la sangre de Cristo Jesús, ahí sí nos puede borrar, limpiar y perdonar todos nuestros pecados. Pero si no hay armonía entre nosotros, la sangre de Jesús no nos puede limpiar. Vemos que la falta de perdón trae, hermano, problemas tanto a la misma persona como a toda la congregación. Cuando en una congregación hay enemistades, se tranca la bendición. Dice la palabra de Dios en Proverbios que el hermano que está ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y dice, y las contiendas entre hermanos son como cerrojos grandes de alcázar. ¿Qué eran los cerrojos de alcázar? Eran en la Edad Media, que le llaman la Edad Medieval, que esa era desde el 1200 como hasta el 1300. Ya en el 1400 empezó la época del Renacimiento. Pero en la Edad Medieval habían unos castillos que hacían enormes, grandes, y eran una fortaleza. Y es obvio que las puertas son el punto más débil por donde se mete el enemigo, por lo tanto hay que reforzarlas bien fuerte. ¿Y qué le ponían? Unos cerrojos grandísimos para que el enemigo no penetrara. Así esos cerrojos de alcázar, dice el sabio Salomón, que también se ponen en tu casa y en ti mismo. No hay progreso, no hay nada cuando en una familia hay disturbios. Jesucristo lo dijo, todo reino dividido no prevalecerá, será asolado, será desmenuzado, será arruinado en gran ruina. En la división, vemos que en lo que no hay armonía, no hay perdón. El cielo le niega el perdón a todos aquellos que están molestos en una congregación, que tienen raíz de amargura. Y esto contamina también. Vemos lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad, mirad, mirad que ninguno deje de alcanzar la gracia,
La gracia puede ser la salvación, es el regalo de Dios, es el favor de Dios que Dios te da, que se te abren las puertas donde sea, pero una persona que no perdona tiene las puertas cerradas en todos lados. El favor, la gracia de Dios no está con él. Amén. Y dice, mirad es que analice, reflexiona, amén. Mirad que ninguno deje de alcanzar la gracia. Le habla a la congregación, amén. Que ninguno deje de alcanzar la gracia, la misericordia, el favor, la benevolencia de Jehová. Que brotando, o sea, por brotar una raíz de amargura. ¿Qué es una raíz de amargura? La raíz de amargura se forma por una ofensa que te hayan hecho, un agravio, viene un resentimiento. El resentimiento trae consigo, hermano, una amargura, y esa amargura se torna en un odio. Ese odio no te deja perdonar ni nada. Amén. Emergen en esas raíces, es una raíz subterránea que casi no se ve dentro de la persona, que se riega por todo el cuerpo. Esas raíces de amargura traen frutos satánicos de celos, de venganza, de desquita, de odio, de resentimiento, que donde le ve la cara no le quiere ver los pies a la otra persona. Y vemos que eso perjudica. Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Volvemos aquí a la enseñanza. Estorbos y obstáculos que impiden, que te estancan e impiden el crecimiento, el progreso y el éxito. Aquí lo habla claro que hay un estorbo, lo dice ahí claramente. Os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Vas a contaminar toda la iglesia porque eres una persona, cuando no perdonas te vuelves tóxica. Amén. Hay malas influencias en ti, estás lleno de demonios. ¿En qué sentido, hermano? Que se lo hable. Porque hay una parábola que refiere el Señor Jesús en Mateo 18 de los dos deudores. Hubo uno que le perdonaron una deuda grande. ¿Cuántos se saben esa historia? ¿La han leído? Hubo uno que le perdonaron una deuda grande. Hermano, yo saqué la cuenta y eran como 370, debían 10,000 talentos. Pero ya multiplicado, eso da como 370,000. Porque un talento tiene 37 kilos. 370,000 kilos. No se sabe si era de oro, de lo que sea que debía, o de plata, o de bronce. Pero total, que no tenía, hermano, con que pagarlo ni nada. Lo iban a agarrar a él, a la familia de esclavos, porque no tenía con qué pagar, pero el rey se apiadó. Ese es nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, que no teníamos con qué pagar. Y Él, la misericordia, se apiadó de nosotros, tuvo compasión, nos perdonó todos los pecados y quedamos sin deuda. Pero luego este hombre, cuando sale de ahí, se acuerda que otro le tiene una deuda menor, que no era mucho, era poco, era una esquirla comparado con lo que le habían perdonado. ¿Cuántas cosas tú no has hecho, hermano? Has hecho cosas hasta para vender, de todo. Jesucristo bien lo dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, sea el primero. Amén. Y entonces no quiso perdonar la deuda del otro. El otro decía: dame tiempo, yo te lo pagaré. Y venía y lo estrujaba, lo pateaba, hermano. Y en total lo metió en la cárcel. No tuvo misericordia, y eso se lo contaron al rey. El rey aquí representa a Dios. Le dijeron: mi señor, aquel siervo que tú perdonaste no quiso perdonar a otro consiervo, a otro semejante a él. No lo quiso perdonar. Tráiganmelo acá. Lo mandó a buscar. Yo pregunto aquí a todos ustedes: cuando Dios perdona algo, Dios lo vuelve a cobrar. Cuando Dios perdona algo, Dios lo vuelve a cobrar. Cuando Dios perdona algo, Dios lo vuelve a cobrar. Busquen la escritura y leanla bien. Sí lo vuelve a cobrar. Aquí mandó al siervo, lo trajo a cuenta. Le dijo: siervo malo, ¿qué has hecho? No tuviste compasión si te perdoné una deuda inmensa, bien grande. ¿Cómo es posible que tú no le perdonaste una deuda pequeña? A este siervo malo, échenlo al lloro, al crujir, échenselo, tírenselo a los verdugos, hasta que no saldrá de ahí, hasta que no pague el último cuadrante. Amén. Le volvieron a cobrar la deuda. Así Dios te vuelve a cobrar todo lo malo que hiciste si no quieres perdonar. Juicio sin misericordia se le hará a aquel que no tenga misericordia. Nosotros no hemos sufrido ni en la sangre lo que le hicieron a Jesús. Y Jesús, cuando le metían los clavos, Padre, fue en ese momento que creen los estudiosos de la palabra, que fue que él exclamó esa frase. Cuando le estaban metiendo los clavos, ¿quién va a perdonar al otro cuando le están haciendo daño así? Y el Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Le clavaban las manos, le clavaban los pies. Y vemos que Jesús, hermano, sufrió bastante por nosotros.
Y perdonó una deuda inmensa, grande, y a nosotros medio nos miran mal y ya miran a un hijo de nosotros mal y ni lo mataron, ni le arrancaron el brazo, hermano, ni siquiera, ni le sacaron un ojo y se quedan bravos todo el tiempo. Agarre mi consejo, a mí cuando me hacen algo fuerte y está hablando de ti, y está esto y está, yo vengo y me miro. Menos mal que tengo mis brazos completos. Si me hubiera sacado un brazo, quizá fuera otra cosa, pero gracias a Dios estoy completico totalmente. Amén. Hay gente que se ama y se quiere bastante, ¿no? Entonces, cuando una persona no perdona es porque tiene el yo entronado, el ego. Amén. Cristo no es el que está sentado en él, no está en el trono, sino es Satanás. Todavía está la vieja naturaleza, el viejo hombre. Entonces, vemos que aquí hay mucho que decir sobre el perdón y vamos a dejarlo aquí porque el pastor David ha hablado mucho sobre el perdón. Vamos a abordar el segundo obstáculo, lo que es el miedo. Pero usted sabe todo lo que tranca el no perdonar. El cielo nos niega el perdón, se cierran la llave de la bendición del cielo. Amén. Y lo peor, hermano, es la comunión con Dios. Pierdes la conexión, se te va la señal totalmente. Quedas desconectado, te desconectas, te cortan el cable. Mire, cuando una persona no paga la electricidad, vamos a poner en los países normales, ¿qué le sucede? Le dan 2 meses y a los 2 meses le cortan el servicio. Aquí también, dice el Señor, si no perdona la factura de los demás, yo tampoco te voy a perdonar las facturas tuyas. Y se le van acumulando. Señor, que maté un perrito, Señor, perdóname, no te perdono. Señor, que le contesté mal a fulano de tal. Vayan anotándosela ahí, más factura y más factura. Córtenle la luz, la comunión, la electricidad. Le cortan la relación. Dios le corta la relación. ¿Quién entrará en tu santo monte? El limpio de manos y puro de corazón. Mateo 5:8, bienaventurados, 3 veces felices, dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si tienes el corazón sucio por no perdonar, no puedes ver a Dios. Dice, el que ama a su hermano anda en la luz, pero el que odia a su hermano, denle en el micrófono al pastor David. El que ama a su hermano vive en la luz, pero el que odia a su hermano, dice, anda en la oscuridad. Hermano, usted sabe un ciego andando en una oscuridad. Si hay una columna como esa y no la ve, inmediatamente se rompe la cabeza. Así hay muchos, los que no han perdonado andan en la oscuridad. El que odia a su hermano anda en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Los demonios ponen cantidades de cosas, amén, en él, oscuridad, tinieblas. Y también dice que el que odia a su hermano es un asesino y no tiene vida eterna en sí. Está muerto espiritualmente. Amén. Sí. Apóstol, entonces podemos entender, como usted está explicando, que el que tiene raíz de amargura o falta de perdón, cuando va a orar, yo creo que el Señor le dice, como dicen los teléfonos, cuando uno va a llamar y no tiene saldo, su saldo es insuficiente, recargue para hacer la llamada. Amén. O sea, dice, perdona para yo poderte escuchar. Así es. Tiene uno que ponerse cuenta, hermano. Nada más por ofrendar, vete a poner cuenta con el adversario. Y ahí sí me vienes a ofrendar. Amén. Miren, y disculpe que siga, pero este tema es bien hermoso, amén, lo del perdón. Venía en un carrito y el Señor vino y decía a todo el que se montaba, le imploraba, le decía, vea, no tire la puerta, con cuidado. Y algunos se lo olvidaron. Había un señor cristiano, iba adelante, creo que es predicador, no sé si era pastor, parecía, no sé. Llevaba su buena Biblia grande. Cuando se bajó, él le dijo, Señor, no vaya a tirar la puerta así, pero ya fue demasiado tarde. Vino él y creía que era una puerta normal y sonó duro. Y él, ay, perdón, 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 le dijo así al chofer. Y el chofer, ¿para qué me vas a pedir perdón? Ya vienen a pedir ya perdón tarde cuando ya han tirado la puerta. Perdón tiene que pedirse a Dios es el único que hay que pedirle perdón. Mire la ignorancia, a Dios es el único que hay que pedirle perdón. Tal vez al hombre le pidan disculpas, pero el perdón es a Dios, que se la pida a Dios. Yo enseguida me tocó enseñarle. Yo le dije, miren, le voy a enseñar que hay 3 tipos, 3 tipos de perdón, de pedir perdón. Uno le pide perdón, se dirige a Dios cuando uno peca contra Dios. ¿Qué es un pecado contra Dios? Idolatría, hechicería, brujería.
Ese es un pecado que atenta contra Dios y tenemos que dirigirnos directamente a Dios. Pero cuando tú le haces algo a tu prójimo y vas a pedirle perdón a Dios, ¿qué te dice Dios? Vaya ya. Porque ya fue un pecado, ya hay un pecado que es así, horizontal, no vertical. Hay otro que es horizontal y hay otro que es contra el cuerpo de uno, contra uno mismo. Contra uno mismo es cuando tú empiezas a alimentarte de la vitamina K, chicharrón, chinchurria, chorizo, chicharrón, un poco de cosas así, chitrí. ¿Qué pasa? Que eso va a dañar tu cuerpo. Y dice el Señor, aquel que destruye su cuerpo, Dios también lo destruirá. Aquel que fuma, hay gente que dice, pero yo fumo, y la Biblia en ninguna parte menciona el cigarrillo. Pero sí menciona que el que destruya su cuerpo, Dios también lo va a destruir a él. Otros que consumen droga, dice, la Biblia no lo prohíbe, dice, aquel que destruye su cuerpo, Dios también lo destruirá. Y tiene uno que perdonarse a uno mismo porque atentó contra su cuerpo. Cuando es contra uno, y también le pide perdón a Dios. Primero se dirige a uno y después, Señor, perdóname porque atenté contra mi cuerpo. Hasta uno mismo también tiene que perdonarse. Amén. Número 2, cuando es contra el prójimo, que lo heriste, lo ofendiste, le hiciste un agravio, una injusticia. Es fácil pedirle perdón a Dios porque no lo ve. Señor, perdóname. Si fuera así, hermano, quien le pidiera perdón a los demás fuera, pero fácil, sencillo. Pero para pedirle perdón al otro, hay que tener los pantalones bien puestos, la valentía bien puesta, hermano. Cualquiera no lo hace. Amén. Tener el valor, el arrojo suficiente y decir, perdóname porque estaba pensando mal de ti. Hay gente hipócrita y recontra hipócrita. Porque llega y en los servicios, bueno, vamos a ponernos a cuenta, pídense perdón los unos a los otros. Perdóneme, hermana, por si acaso le he hecho algo. Y sí le hizo, hermano. Eso lo sabe Raimundo y todo el mundo que sí le hizo, hermano. ¿Usted cree que va a ser perdonado por eso? No, porque eso es hipocresía. Dios a los hipócritas no lo perdona. Pero a aquellos valientes, perdóname porque yo te hice mal. De verdad que te hice pasar momentos dolorosos. Y te entiendo, te comprendo que estés ofendido conmigo. De verdad que no tengo palabras como pedirte perdón. De verdad que seguro que te sentiste mal por todo lo que hice. Ese es actuar valientemente. Pero aquel que se esconde y todavía está tapando, dice que aquel que oculta sus pecados no prosperará. Ese es Proverbios 28:13. Mas el que los confiesa y se aparta, misericordia alcanzará. Usted tiene que, y dice que si confesamos los pecados unos a los otros, Dios es justo y fiel en perdonarnos. Amén. Dice, confesad vuestros pecados los unos con los otros. Entonces, un pecado sin confesar equivale, es igualito a una factura sin cancelar, que no es cancelar. Amén. Esa factura queda ahí. Y después te cortan la relación con Dios. Te desconectan totalmente. Desconéctenlo. Una desconexión total. Amén. De la presencia de Dios. Entonces, le estaba enseñando al señor, al chofer. Yo le dije, hay 3 tipos de pecado. Y sabe que si usted no lo perdona a él, vuestro Padre tampoco los perdonará. El perdón es sanidad, es sano. Y él se quedó escuchando, no, si es verdad, si es mismo. Le dijo así. Entonces, hay que enseñar a la gente porque tienen una mala concepción. Creen que el único que hay que dirigirse y pedirle perdón es a Dios. Al hombre, no. Que a Dios es el único que se le pide perdón. Y hay canciones así también, que hablan de que Dios te perdone y tal. Pero creen que el hombre no tiene potestad para perdonar. Claro, si te ofendieron, tú tienes derecho a perdonar también. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Después abarcamos en la próxima. Queda el miedo, queda el complejo de inferioridad, queda el no perdonarse a sí mismo, que es otro estorbo, queda el ser disciplinado, desorganizado, mala administración. También el otro estorbo es ser una persona inconstante, no ser perseverante. El otro estorbo es no servir, o sea, falta de servicio, una persona que no practica el servicio. También está la sujeción, que tenemos que sujetarnos, que lo contrario es la humildad, que tenemos que practicar la humildad. Y el número 9 viene siendo la obediencia, cerrando con la obediencia. Bueno, Dios les guarde y les bendiga.